También otro juez bloqueó los ataques de la administración Trump a la ciudad de Santuario. Tenemos detalles de esto. Más de 4 millones de niños hispanos nacidos en Estados Unidos tienen un padre indocumentado. De estas y otras noticias vamos a platicar con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Hablemos con él sin censura. Don Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. Oiga, pues dicen, al menos así lo señalan los que están en las mesas de negociaciones, que tal vez esta renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte va a necesitar extra innings, como diríamos en el béisbol, que se va a necesitar más tiempo, aunque Donald Trump, desde su trinchera, sigue apostándole a la suspensión, al empezar de cero, y en México pues le siguen apostando, al menos públicamente, a decir que van adelante las negociaciones. ¿Cómo lo ve? No, las negociaciones van adelante, están avanzando, eso no hay duda. Lo que no hay es acuerdos concretos en posiciones distintas. Hay que tomar en cuenta que cada uno de los tres países tiene posiciones, y en una negociación tú haces una propuesta, eso no significa que es lo que va a quedar a final de cuentas amarrado por los tres o aceptado por las tres partes. El proceso de renegociación está avanzando porque no se está iniciando en algo que no existía. Se está hablando de asuntos que ya estaban definidos en el acuerdo original, y bueno, en esta fase no se está dando punto final. Lo que diga el presidente de los Estados Unidos está en su derecho de hacerlo, es su prerrogativa. Hay que ver, que eso es lo que interesa, cuál es la posición que va a asumir cada uno de los países, porque el gobierno de México no está aceptando, por ejemplo, la propuesta sobre la eliminación del capítulo 19 y las modificaciones también al capítulo 20. Tampoco está definido si se va a aceptar la cláusula de que cada 5 años se esté renovando el acuerdo comercial tripartita. Entonces, se están avanzando en cuestiones de aspectos definitorios que ya se venían haciendo, aspectos técnicos. Y sí están avanzando, lo dude o no la gente. Lo que pasa es que son aspectos que no tienen un interés político, son asuntos técnicos. No sabemos qué va a ocurrir. Lo que sí tenemos conciencia es que el gobierno de México tiene un plan B, lo creamos o no. Y creo que por primera vez en mucho tiempo van a actuar con congruencia, si el presidente de los Estados Unidos continúa amenazando con que nos vamos a salir a la hora que él quiera. Ya creo que en el país, en México, todos los sectores están conscientes de que en algún punto se va a romper el acuerdo comercial si Trump sigue con sus decisiones disparatadas dentro de la negociación, como esto de subir a 80%, 85% la manufactura estadounidense en los productos que se elaboran dentro de la región norteamericana, Vicente. Estuvo Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, en Washington. Ahí Donald Trump dijo que estaban abiertos a la posibilidad de un acuerdo bilateral y que no incluía a México en caso de no llegar a buen puerto estas renegociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Y después Justin Trudeau estuvo en una presentación en el Senado en México, en donde volvió a insistir en la necesidad de que en México se eleven los salarios, que se hagan competitivos para el trabajador, que de otra manera pues no habría pues una forma de negociar en piso parejo para los tres países. ¿Cuál es la pregunta? Pues ¿qué piensa de esta visita de Justin Trudeau primero a Estados Unidos y a México y lo que se dijo? Los acuerdos bilaterales no es la primera vez que lo dice Trump. Está repitiendo lo que ha dicho durante todo el tiempo desde que es presidente, que prefiere un acuerdo bilateral. Existe una cláusula laboral en el acuerdo de libre comercio, pero te repito, es que nadie va a aceptar una imposición. Las propuestas las puede hacer cualquiera. Si vamos a negociar, yo te propongo esto, eso no quiere decir que lo vas a aceptar. La renuencia del gobierno de México al tema laboral pues viene desde el acuerdo original, Vicente, y no lo van a hacer cambiar de opinión.
el sector empresarial es muy importante para evitar que eso ocurra. Y al final de cuentas, lo que sí te voy a decir, y creo por todo lo que está ocurriendo, lo que se ha dicho en el marco de la reunión del Fondo Monetario Internacional, de gente que sabe de los aspectos macroeconómicos, porque hablar políticamente lo que significa esto, creo que uno de los grandes perdedores, si el acuerdo comercial tripartita se convierte en 2 compromisos bilaterales, el gran perdedor va a ser el sector empresarial y agrícola de los Estados Unidos. Y acuérdate de lo que te estoy diciendo. Oiga, don Jesús, y para cerrar esta mañana, no sé si está al pendiente, pero la CBS entrevistó a una exagente de la DEA y me parece muy interesante porque hemos hablado de este tema con usted que sabe del tema. Este exagente de la DEA asegura que la epidemia de las adicciones a los opiáceos en Estados Unidos, opiáceos, es básicamente generada por los cabilderos de la industria de las medicinas y el Congreso mismo de Estados Unidos. ¿Su opinión acerca de esto? No, ni lo escuché y no sé a qué se refiere con lo del Congreso. Los opiáceos nada tiene que ver con las acciones que ha tomado el Congreso Federal de los Estados Unidos. La crisis de las drogas sintéticas en Estados Unidos tiene mucho que ver con la facilidad con que se adquieren los precursores químicos en los Estados Unidos, y precisamente yo creo, no sé quién haya sido el exagente de la DEA, ni idea tengo. Joe Ranasasi. Ni idea, no sé quién sea. Pero lo que sí te puedo decir es que la industria farmacéutica de Estados Unidos ha sufrido golpes muy fuertes precisamente por las acciones que se han llevado a cabo desde el Congreso. Los laboratorios clandestinos precisamente surgen a raíz de las nuevas leyes que existen para evitar la venta de medicinas controladas. Hay estados como la Florida que fueron una especie de laboratorio para combatir este problema. El asunto de los opiáceos tiene otro contexto que es muy complicado, que es muy difícil y que además en este momento se habla tanto por lo que ya te he comentado en ocasiones, porque están ocurriendo demasiadas muertes, 130 calcula el gobierno federal de los Estados Unidos, de personas que pierden la vida por una sobredosis de drogas todos los días en la Unión Americana, lo cual es muy grave. Te voy a decir algo. Los exagentes de la DEA dicen muchas cosas una vez que se retiran. Hay unos que saben, otros que exageran, dependiendo, pero no sé ni quién sea ese exagente de la DEA, y la verdad, lo que responsabiliza al Congreso Federal, no entiendo el concepto a qué se refiera o en qué está basado. Básicamente es una investigación conjunta de 60 minutos, 60 Minutes de la CBS y el Washington Post, y consideran a este exagente de la DEA de apellido Ranasisi o Ranashisi, el más importante personaje que da luz en esta situación. Él asegura que esta crisis fue permitida por los congresistas, por los cabilderos, por la industria de las medicinas, que ha provocado, como dice usted, más de 130,000, 200,000 vidas en los últimos 20 años, dice. Yo decía que el promedio de muertos diarios son 130 personas, eso está en las estadísticas. No, la verdad no tengo idea quién sea ese exagente de la DEA. No sé, en base, igual lo que me acabas de leer, no me estás dando ningún argumento de a qué se refiere específicamente el Congreso, pero lo que sí te digo es que si tú revisas las acciones que se han tomado en contra de la industria farmacéutica, el tema de los opiáceos se deriva de otras cosas. Las implicaciones son más grandes y ahí es donde, insisto, los precursores químicos es la base principal, y de eso todavía no se habla tan abiertamente en los Estados Unidos porque implica la participación de otro país y de otras empresas a las cuales Estados Unidos no quisiera hablar, creo, no está hablando tan abiertamente, porque los principales responsables de esta crisis es el gobierno federal estadounidense, porque combatir un problema de adicción requiere, como siempre lo he dicho, es mi punto de vista personal, de acciones en materia de salud pública y de educación. Muy bien, pues le agradezco, don Jesús, le mando un abrazo, que pase excelente lunes. Buenos
Vicente. Don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Desde aquí he sido muy crítico